Buenas compañeros, somos médicos de formación de la Facultad de Medicina de la Universidad del SINU. Estamos en octavo semestre, estamos en la rotación de ginecología, somos el grupo con el código 3032. Nuestro doctor es el doctor Félix Guillermo Canencia y el día de hoy toca una presentación de artículos y el tema de hoy son las hemorragias de la segunda mitad de la gestación. Mi nombre es Efren Guerrero y el día de hoy pues voy a empezar yo la presentación y voy a hablar sobre mi artículo, que lleva por nombre Determinación de los candidatos a biomarcadores para el espectro de la placenta acreta mediante análisis proteómico plasmático. Entonces, este estudio consistió en, pues, buscar diferentes eh, biomarcadores que ayuden a hacer de manera más rápida el diagnóstico precoz de la placenta acreta, ya que este es todo un desafío para los médicos y ginecólogos para poder descubrirlo a tiempo, que generalmente lo que pasa es que se descubre es en el parto o durante la cesárea. Entonces, este estudio tuvo como objetivo principal abordar la brecha mediante la identificación de posibles biomarcadores de proteínas para el diagnóstico de placenta creta a través de un análisis proteómico integral. ¿En qué consistió? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cómo hicieron este estudio? Escribieron a todas las mujeres embarazadas que tienen el diagnóstico de espectro de placenta creta, que dieron a luz en el Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Inunu entre el 1 del 4 de 2021 y el 1 del 1 en 2023, cumpliendo con unos criterios. Mujeres de 18 a 39 años con embarazos solteros viables, diagnosticados con esta patología y que hayan dado a luz en dicho hospital. También tenían otros criterios de exclusión que incluían mujeres con embarazos múltiples, diabetes mellitus, hipertensión crónica o enfermedades maternas sistémicas. Bueno, en la discusión tenemos que después de extensos análisis bioinformáticos de este estudio se empleó un método de selección variables pues, para identificar proteínas con expresión diferencial entre dos grupos distintos. Posteriormente se utilizaron métodos de aprendizaje automático para clasificar estas proteínas seleccionadas con un algoritmo que se utilizó específicamente para clasificar eh, esta patología y además se determinó la importancia variable de estas patologías. Y se planteó la hipótesis de 5 proteínas, que son las que observamos en la pantalla, que estas pueden servir como posibles biomarcadores que podrían ayudar a los médicos para hacer un diagnóstico precoz o temprano. Sin embargo, pues se llegó a la conclusión de que se necesitan más investigaciones para para evaluar el valor diagnóstico de esto. En los resultados tuvimos que durante este periodo 15 mujeres fueron incluidas en este grupo con esta patología y 15 mujeres como el grupo del control, y estos fueron los grupos que se compararon durante la discusión. Y como conclusión, pues tenemos que este estudio ha identificado nuevas proteínas plasmáticas que podrían servir como posibles biomarcadores para el diagnóstico precoz en mujeres embarazadas, pero aún es necesario mayor investigación y validación de cortes mucho más grandes para determinar la utilidad clínica y para ver la confiabilidad de estos biomarcadores proteómicos para el diagnóstico precoz de esta patología. Mi nombre es María Camila Márquez y yo le voy a hablar sobre los factores de riesgo de placenta previa en mujeres embarazadas en un hospital de República Dominicana. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la introducción tenemos entonces que la hemorragia es una de las causas de morbilidad pues, más comunes en el mundo y los factores de riesgo entonces que adjudican que se desarrolle la placenta previa fueron recopilados entonces por el Colegio Renal de Obstetras y Ginecólogos, que fueron entonces tenidos en cuenta en esta presentación, además de los antecedentes de la misma patología, parto por cesárea, embarazos previos, multiparidad, aborto, edad materna avanzada y fumadores. Siguiente. El objetivo entonces es determinar los factores de riesgo relacionados con placenta previa en mujeres embarazadas en el hospital. Siguiente. Dentro de la metodología,
se utilizó entonces casos y controles dos grupos y se hizo desde enero de 2018 hasta noviembre de 2019. Entonces, por cada caso de placenta previa se seleccionaron los siguientes 4 casos de embarazo en el Hospital de Mujer Dominicana en Santo Domingo para las funciones de controles. Y se realizaron análisis estadísticos para observar entonces cuál era la relación de esta patología con los factores de riesgo y cómo éstas entonces podían desarrollarla. Siguiente. Bueno, en la discusión es que tenemos un grupo mayoritario de edad que obtuvo placenta previa, que es desde los 25 a los 34 años, al igual entonces que el grupo de control, y lo cual entonces difiere de la literatura normal. Para los casos entonces de placenta previa, en el segundo grupo más numeroso fue el de mayor, que fue de 35 años, mientras que en el grupo de control fue de 18 a 24. Lo que se hizo acá básicamente es comparar dos grupos para observar entonces cuáles eran las diferencias entre cada uno de ellos y mirar cuál era entonces la prevalencia de edad entre ellos y los factores de riesgo más importantes. Entonces, en cuanto a la distribución de modalidad de ese embarazo, pues, se pudo observar entonces que las mujeres con placenta previa fueron desembarazadas por cesárea, presumiblemente por el seguimiento de los protocolos internacionales, o sea, dependiendo de la guía de factores de riesgo. Y en el grupo de control se pudo ver entonces tasas de cesáreas, es decir, se puso entonces a medida cuánto se hacían las cesáreas y cuánto entonces se hacía mediante los protocolos, o sea, cuáles sean los protocolos y cuáles no serían los protocolos. Además, se realizó entonces el AGAR para observar cuáles fueron los puntajes de cada uno de los neonatos a partir entonces de estos dos grupos de controles. Siguiente. Dentro de los resultados siguiente. Siguiente. Siguiente en la conclusión, por favor. Listo. Dentro de los resultados podemos observar que uno de los factores de riesgo mayoritario va a ser la edad gestacional. Vamos a tener en cuenta también que pueden ser la hipertensión, pueden ser riesgos de desarrollo de algún tipo de patología que pueda entonces provocar un proceso en el que haya una disminución del desarrollo del neonato. Entonces, la placenta previa seguirá siendo un desafío significativo en los cuidados y atenciones obstétricas debido a la relación tanto en las complicaciones maternas como fetales, es decir, los factores de riesgo que se trataron en este estudio. Y las múltiples embarazadas, dependiendo a que cada una pues tiene que ser evaluada de forma personalizada, dependiendo entonces a los factores de riesgo. Y también en este estudio como conclusión se da un consejo acerca de mejorar las estrategias clínicas para el paso adecuado y la correcta identificación de esta patología. Siguiente. Bueno, continuando, mi nombre es Alonso Ramírez y yo les voy a hablar sobre mi artículo que tiene como título Placenta Percreta, experiencia en 20 años del Hospital Universitario de La Paz, Madrid, España. Continúa, por favor. Bueno, de manera introductoria, definen la placenta previa como la inserción anormal de las vellosidades coriales directamente en el miometro, en ausencia del adhesivo basal y en ausencia de la banda fibronoide de Nitabuch. Como consecuencia del incremento de la tasa de cesáreas, la incidencia de la placenta creta ha aumentado en los últimos años. En las últimas revisiones, la cifra ha pasado de 1 de 2.500 partos a 1 de 7.000 partos en los años 70. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la presentación de caso clínico, tenemos una paciente de 31 años, en su cuarto embarazo, tuvo un aborto y 2 cesáreas, no tiene antecedentes de importancia, asmática, se realizaron 5 ecografías de acorde a la menorrea. En la semana 15 se realizó amniocentesis diagnóstica con resultado normal, diagnosticándose en este momento una placenta previa oclusiva total. En la siguiente ecografía persiste el diagnóstico. A la semana 29 acude nuevamente a urgencia por una dinámica uterina que requiere hospitalización y tratamiento tocolítico. A las 35 semanas acude nuevamente a urgencia por dinamia uterina, por lo que decide realizar la cesárea. Durante el ingreso manifiesta dolor que coincide con la expulsión de sangre roja, por lo que se pasa a quirófano donde se realiza la parotomía media. Posteriormente la cesárea se realiza mediante histerectomía segmentaria transversa
extrayendo recién nacido de 2.300 gramos con un agar 9 de 10. Durante la extracción fetal, se objetiva sangrado importante con extracción placentaria muy dificultosa, siendo prácticamente imposible su despegamiento de la cara anterior, con la existencia de tejido placentario invadiendo miometrio y que se extiende a la cara posterior de vejiga y cara anterior de la vagina, pasando a anestesia general y precisando múltiples transfusiones. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la evolución, la paciente pasa a cuidados intensivos, donde tras mejoría de su analítica y buena mecánica respiratoria, se procede a la extubación. Pasadas 5 horas presentó un cuadro de hipotensión súbita, taquicardia, taquipnea con disminución de nivel de la conciencia. Se realiza nueva laparotomía en lo que se encuentra un importante hemoperitoneo por hemorragia masiva. A pesar de maniobras de resurrección y compresión de zonas sangrantes, la paciente entra en paro cardíaco y fallece. En el informe anatomopatológico se constata el diagnóstico de una placenta percreta. Siguiente diapositiva, por favor. De manera de conclusión, tenemos que el diagnóstico temprano y preciso de placenta previa es fundamental para prevenir tanto complicaciones graves como la potencial muerte tanto de la madre como del feto. Un diagnóstico y manejo certero nos va a permitir a los profesionales médicos tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de hemorragia excesiva durante el parto, además de una monitorización más cerca del bienestar fetal, reducir el estrés y la ansiedad de la paciente, a brindarle información clara sobre su condición y permitir que ella y el equipo médico tomen medidas preventivas para garantizar y planificar un parto seguro. Siguiente diapositiva. Mi nombre es Nelly Suárez Banquet y el artículo del que les voy a hablar lleva por título Desenlaces maternos según el tipo de placenta previa en un hospital de alta complejidad en Cali, Colombia. Siguiente. Bueno, como introducción tenemos que la placenta previa tiene una prevalencia de 4 por 1000 gestaciones y es una de las principales causas de hemorragia en el tercer trimestre, afectando entre el 0,3 y 2% de los embarazos en el tercer trimestre. Y se ha observado en los últimos años una mayor incidencia con un incremento cercano al 50% relacionado aparentemente al aumento de la tasa de cesárea. Siguiente. Bueno, el objetivo de este estudio fue describir cuál es la frecuencia de las complicaciones maternas en mujeres gestantes con placenta previa mayor o menor y evaluar una posible asociación entre el tipo de placenta previa y la presencia de hemorragia materna severa y otros resultados maternos asociados. Siguiente. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos que se utilizaron, este estudio fue de tipo retrospectivo descriptivo. En él se incluyeron gestantes con 20 semanas o más de embarazo con diagnóstico confirmado de placenta previa, que fueron atendidas en un hospital de alto nivel de complejidad localizado en Cali, entre el año enero de 2011 y diciembre de 2020. En este se excluyeron las gestantes con diagnósticos de placenta previa y acretismo placentario concomitante. Las variables recolectadas fueron edad materna, índice de masa corporal, tabaquismo, obesidad, paridad, presencia de sangrado, hemorragia postparto, manejo de la hemorragia postparto, transfusión y admisión a UCI de la gestante. Y se definió como placenta previa menor si el borde placentario se encontraba a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno sin cubrirlo y como placenta previa mayor si el borde placentario cubría parcial o totalmente el orificio cervical interno. Siguiente. Bueno, en los resultados se encontró que en el total de 146 gestantes tenían placenta previa y de estas 43 tenían placenta previa menor y 103 tenían placenta previa mayor. El rango de edad tuvo una mediana entre los 31 años y en la mayoría no tenía antecedentes de cesáreas ni antecedentes quirúrgicos. Tenían a nivel general en promedio de índice de masa corporal de 28.3 con un rango de 76 a 83.7. Se diagnosticó prenatalmente placenta previa menor en la semana 22 y a la semana 24 se diagnosticó placenta previa mayor. En el 70,5% de los casos se trató de pacientes con placenta previa mayor y se observó que las complicaciones más frecuentes fueron hemorragia postpartos en un 37.9% en las que tenían placenta previa mayor y un 16.3% en las que tenían placenta previa menor. De igual forma, hubo requerimiento de transfusiones en un 23% de las que tenían placenta previa mayor y en un 9,3% en las que tenían placenta previa menor.
Siguiente. Bueno, en este estudio se concluyó que las mujeres con placenta previa experimentan una alta frecuencia de presentar algún tipo de complicación y que la placenta previa mayor se asocia con mayor riesgo de hemorragia postparto, requerimiento de histerectomías y traslados a UCI con respecto a la placenta previa menor. Asimismo, también se observaron mayores requerimientos de intervenciones adicionales, médicas o quirúrgicas, por lo que se requieren más estudios que comparen la frecuencia de complicaciones maternas según el tipo de placenta, ya sea mayor o menor. Siguiente. Buenas noches a todos, mi nombre es Miguel Ángel Angulo Correa y el día de hoy voy a exponer sobre un artículo que es una comparación clínica sobre la locación de la placenta posterior o anterior en lo que es la placenta previa y la historia de cesárea previa. Siguiente. Entonces, en cuanto a la introducción, sabemos que la placenta previa es una placenta que crece de la pared anterior o posterior del útero y que va a cubrir el cérvix. El aumento en su incidencia se debe al aumento de la cesárea, el diagnóstico lo hacemos mediante ultrasonido y en estos pacientes puede ocurrir hemorragia masiva, injuria de órganos o la muerte. Siguiente. Entonces, el objetivo del presente estudio es comparar los resultados clínicos entre la localización anterior y posterior en el contexto de placenta previa y antecedentes de parto por cesárea previa. La diferencia en la ubicación es fundamental para la preparación quirúrgica y su manejo. Siguiente. Entonces, los materiales y métodos esto fue realizado entre el periodo de entre julio de 2017 a junio de 2020. La población estudiada fueron 116 pacientes con el diagnóstico de placenta previa y con cesárea previa por un embarazo anterior. Se dividieron en dos grupos. Uno de pared anterior, que fueron 78 pacientes, y uno de pared posterior, que fueron 38 pacientes. Siguiente. Entonces, la discusión en este estudio comparativo sobre los resultados clínicos en la ubicación anterior y posterior de la placenta en el contexto de la placenta previa y antecedentes de cesárea previa, observamos diferencias significativas en varios aspectos. Los pacientes con placenta anterior tenían mayor número de cesáreas previas, una duración de cirugía más larga y una mayor tasa de invasión placentaria, mayor pérdida de sangre y una estancia hospitalaria postoperatoria más prolongada en comparación con los de pacientes de ubicación posterior. Además, hay una mayor necesidad de transfusión de sangre y un mayor número de suturas intraoperatorias en pacientes con placenta anterior. Estos hallazgos respaldan la importancia de identificar la localización placentaria preoperatoriamente para una adecuada preparación quirúrgica y una gestión intraoperatoria óptima en casos de placenta previa. Siguiente. En conclusión, la relevancia clínica de la ubicación placentaria en el contexto de la placenta previa destaca la necesidad de estrategias específicas para abordar las complicaciones asociadas con la placenta anterior y conducir a un mejor manejo quirúrgico que mejore los resultados maternos y neonatales en estos casos. Sin embargo, se necesitan más estudios multicéntricos y de mayor escala para validar estos hallazgos y desarrollar pautas clínicas específicas para la gestión de la placenta previa en función de su ubicación. Muchas gracias. Bueno, continuando entonces, vamos a hablar sobre lo que es la hemorragia de la segunda mitad del embarazo en un hospital nacional de Lima, Perú. Siguiente. Entonces, la hemorragia durante la segunda mitad del embarazo refiere a lo que es el sangrado que ocurre después de las 22 semanas de gestación. Entre sus principales causas incluyen lo que son la placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta, mientras que las menos comunes son la ruptura uterina, rotura del seno marginal y vasa previa. Sin embargo, se dio cuenta en este artículo que de un 25 a un 35% de los casos, a pesar del análisis de la placenta después del parto, no se logra identificar una causa específica para esta hemorragia. El 5% de los embarazos se presenta hemorragia antes del parto, siendo el 1% debido a la placenta previa, el 1,2% desprendimiento de placenta y el 2,8% causas indeterminadas. En conjunto, estas causas hemorrágicas contribuyeron al 20 y el 25% de todos los que fueron las muertes perinatales siguientes. El objetivo de este artículo no fue más que el propósito de estudiar e investigar y establecer lo que son las incidencias o la frecuencia de las hemorragias durante la segunda mitad del embarazo. Se busca analizar y realizar la cantidad de casos de sangrados que ocurren en mujeres embarazadas después de las 22 semanas de gestación. Siguiente. La metodología. Este estudio
contribuye a una investigación descriptiva que abarca un grupo de 161 pacientes obstétricas. Estas mujeres, tras haber atendidas durante su parto, fueron diagnosticadas con hemorragia durante la segunda mitad del embarazo. Este estudio se llevó a cabo en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional de Cayetano Heredia, abarcando el periodo comprendido entre lo que fue enero de 2008 y diciembre de 2009. La inclusión de este grupo de pacientes durante este periodo especificó proporcionar una ventana, un análisis que permite examinar y comprender lo que fueron las características y tendencias de las hemorragias en esta etapa crucial del embarazo. Siguiente. Bueno, entonces, la admisión de pacientes en el hospital representaba aproximadamente alrededor del 39% del conjunto total de atención médica hospitalaria que proporcionaban anualmente según datos previos. Durante ese periodo de estudio se observó que el 1,68% de los pacientes que recibieron atención obstétrica en el servicio presentaron hemorragias durante la segunda mitad del embarazo. Esta proporción, aunque menor que la reportada de estudios previos, es significativa y merece una investigación más detallada para comprender mejor tanto los factores subyacentes y potencialmente prevenibles asociados a esta complicación, específicamente el embarazo. Por eso fue que durante ese periodo de investigación, ese grupo estadístico de 161 pacientes que se experimentaron la hemorragia representó ese porcentaje bastante elevado. Siguiente. Entonces, hay que entender ahora que la ruptura uterina es un evento infrecuente, siendo mucho más común en mujeres que han tenido cesáreas anteriores, afectando aproximadamente el 1% de gestantes. En contraste, su incidencia es extremadamente baja, aproximadamente el 0,006% en mujeres sin ningún historial de cesárea previa. Hay que destacar también que las consecuencias de esta ruptura uterina pueden ser mucho más graves y con una mortalidad materna que va a variar entre el 1 y el 13%. En cuanto a lo que fue la mortalidad fetal, osciló entre el 74% y el 92%, mientras que la mortalidad perinatal se sitúa alrededor del 0,4 por cada 1000 partos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan González y el título tiene por nombre Hemorragias de la segunda mitad del embarazo en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba, de Ecuador. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces en la introducción tenemos que las hemorragias obstétricas es la segunda causa más frecuente de la mortalidad materna en el Ecuador. A pesar de ello, es un tema que se ha estudiado a poco nivel provincial y nacional. Siguiente diapositiva. En cuanto a los objetivos, podemos determinar la ocurrencia, identificar los factores de riesgo en manifestaciones clínicas y comorbilidades más frecuentes de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto al método, es un estudio descriptivo transversal donde se analizaron la historia clínica de las pacientes obstétricas con hemorragias de la segunda mitad del embarazo atendidas en dicho hospital entre 2017 y 2018. Teniendo así como resultado que entre junio de 2017 y junio de 2018 se atendieron un total de 3.450 pacientes obstétricas, en el cual el 0,49% de ellas presentaron hemorragias durante la segunda mitad del embarazo por diversas causas. Con respecto a los datos sociodemográficos, la media de la edad de las mujeres en las que se presentó dicho trastorno fue los 28 años, casi los 29 años, con una desviación estándar del 7,02%. Asimismo, el mayor porcentaje de afectadas fue de etnia mestiza, representando el 70%, al igual que ella, que residen en sectores urbanos, siendo este un 59%. Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo fue más frecuente en las mujeres con educación básica y bachillerato, siendo así que 7.745 en su mayoría casadas. Con respecto a los antecedentes ginecostétricos, podemos determinar que fueron encuestadas más de 35.000 mujeres con diversa clasificación. Las pacientes múltiples de 2 o 3 embarazos fue la población mayormente afectada, representando el 41%, mientras que la media de los controles prenatales fue del 5,29%. Por otro lado, se observó que el desprendimiento de placenta prematuro no existe seguido de la placenta previa, constituyeron la causa más frecuente de hemorragias en la segunda mitad del embarazo.
Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, como conclusión tenemos que la hemorragia ante el parto tuvo una prevalencia baja entre junio de 2017 y 2018, siendo esta del 0.49%, siendo así que el principal factor de consulta para determinar la hemorragia fue un fuerte dolor abdominal, el cual es considerado como el principal síntoma manifestado por las pacientes. Esto en concordancia con los resultados por los estudios realizados en dicho hospital. En cuanto a los factores de riesgo, en base a los datos sociodemográficos, se logró evidenciar que la población mayormente afectada fueron las mujeres con edades de 28 a 29 años, de etnia mestiza, residentes en sectores urbanos, de escolaridad básica y bachillerato, multíparas y en estado civil, casadas con edad gestacional de 35 semanas a 36 semanas. Gracias. Mi artículo lleva por nombre Acretismo placentario con placenta previa, reporte de un caso. Siguiente, por favor. Bueno, se denomina placenta previa a la que se implanta en el segmento uterino inferior y en ocasiones cubre parcial o totalmente el orificio cervical interno. La incidencia de placenta previa es de 1 por cada 200 a 1 por 390 embarazos de más de 20 semanas. En nulíparas es de 0.2%, mientras que en multíparas puede ser mayor a 5%, y la tasa de recidivo es de 4 a 8%. El factor de riesgo más importante es de 1% después de una cesárea. La incidencia después de 4 o más cesáreas se incrementa a 10%. También influye el tabaquismo y el consumo de cocaína. Siguiente. Bueno, y en este artículo tenemos el caso clínico de una paciente de 32 años, quien acudió al servicio de urgencias y refirió sangrado transvaginal abundante y dolor obstétrico. Los estudios de laboratorio muestran los resultados que pueden ver en pantalla, por lo que se decidió la interrupción del embarazo de manera urgente. Se realizó cesárea tipo Beck con histerotomía media, nació un bebé de 1.700 gramos, Apgar 8 de 9 a los 60 minutos. Se inhibió el alumbramiento, se dejó la placenta in situ por alta sospecha de acretismo. Se realizó histerorrafia, se cerró por planos en la cavidad uterina para evitar sangrado confuso ante la sospecha de encontrarse infiltrado el cuello uterino y la vejiga. Posterior a la histerorrafia, en 2 planos y hemostasia, hubo sangrado transvaginal profuso, por lo que se decidió reintervenir quirúrgicamente con la parotomía exploradora e histerectomía total abdominal sin complicaciones, puesto que no había invasión a la vejiga. La paciente tuvo sangrado aproximado de 2.000 mililitros, por lo que se transfundieron 7 paquetes globulares y 4 unidades de plasma fresco congelado. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, el resultado de la histopatología señaló que de manera macroscópica se recibió un útero sin anexos con medidas de 14.8 por 8 por 6.6 centímetros. La superficie serosa era lisa, con áreas nodulares de color gris violáceo. El cuello uterino era de aspecto congestivo, media de 0.5 centímetros de eje mayor y el orificio cervical medio de 2 centímetros de diámetro. El segmento se encontraba perforado, mostraba áreas irregulares cruentas de 6 por 3 centímetros, por lo que se observó porción de tejido. El cordón umbilical era de color grisáceo de 8 por 1.2 centímetros. Al corte, el cuello uterino era heterogéneo, con canal endocervical permeable. Se encontraba ocupado por tejido de aspecto placentario que abarcaba la totalidad del cervix membranoso de color gris verdoso. Siguiente. Bueno, y con respecto a la conclusión, tenemos que Miller refiere que la placenta creta ocurre en 9.3% de las mujeres con placenta previa y en 0.004% de las pacientes con placenta normoincepta. Se encontró también que en las mujeres con placenta previa y con edad de 35 años o más y con antecedentes de 2 o más cesáreas, el riesgo fue de 39%,
y alcanzó 50% en mujeres con 4 cesáreas. En un estudio realizado en México por Lira y colaboradores se encontró que en 210 casos de placenta previa, en 37, o sea, en 17.6% hubo acretismo placentario. De los casos de acretismo, en 26 se tuvo antecedentes de cesárea. Con una sola cesárea fue de 21.1 y con 2 o más cesáreas de 50%. La edad media de las pacientes fue de 31 años y el grupo de mayor riesgo fue el de 35 a 39 años, con 26% de acretismo placentario. En el caso que comunicamos anteriormente, se trató de una paciente que compartió los antecedentes de 32 años, sangrado en varias ocasiones y cesárea previa de acuerdo con lo reportado. Gracias. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Julio y el artículo que voy a exponer se denomina un estudio de los resultados maternos y fetales en casos de desprendimiento o abruptio de placenta. Siguiente. Bueno, sabemos que el abruptio o desprendimiento de placenta es una de las causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Y bueno, se define como la separación total o parcial de la placenta normalmente insertada en su sitio en el útero antes del parto. La incidencia de desprendimiento de placenta va del 1 al 1,2% en los embarazos en general y del 0,3% en el embarazo en el momento término. Siguiente. Bueno. El objetivo fue estudiar la evolución materna y fetal en casos de desprendimiento de placenta. Siguiente diapositiva. En cuanto a los materiales y métodos, este estudio se realizó en el Departamento de Obstetricia y Ginecología en el Hospital y Facultad de Medicina del Gobierno entre los años 2017 a 2019 y fue un estudio observacional realizado a 140 mujeres embarazadas con 28 semanas de gestación y más. Estas mujeres debían tener el diagnóstico de desprendimiento abrupto de placenta. Además se tomaron en cuenta antecedentes obstétricos que incluyeron la edad, el estado grávido, la edad gestacional, los factores de riesgo maternos e historia pasada o antecedentes también fueron tenidos en cuenta. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al resultado tenemos que hubo un total de 13.244 partos en total y se registraron 140 casos de abruptio de placenta. Por tanto, la incidencia de desprendimiento de placenta en este estudio fue del 1,05%. Y el número máximo de casos que se observó en pacientes primigestas, se observó en estas pacientes primigestas y en el grupo de edad que va entre los 22 y los 25 años. Y las semanas desde las 32 a las 36 de gestación, que se observaron como las semanas con más vulnerabilidad para el desprendimiento. En cuanto a la distribución de los factores de riesgo para el desprendimiento de placenta, se encontraron en primer lugar lo que es la hipertensión como un factor de riesgo, en 91 pacientes que correspondió a el 65%. En segundo lugar lo que es el trauma en 2 pacientes con un 1,50%. También encontramos otros factores de riesgo como embarazos múltiples, como el polidramnios, como una edad avanzada, entre otros. Siguiente. Bueno, en cuanto a la discusión, tenemos que el máximo de casos en el estudio se produjo en este grupo de edad, de los 22 a los 25, y en este estudio, desprendimiento de placenta encontrado en 49 pacientes, que son el 35%, se encontró que los casos de multigrávidas o embarazos múltiples tuvieron desprendimiento también. El 5% de los desprendimientos se debieron a
Factores como el polidramnios, la anemia grave en un 34,3%, la hemorragia posparto en el 30%, el shock en el 28,6%. Fueron las complicaciones más comunes. Siguiente. En conclusión, este estudio tuvo una alta incidencia de abruptio de placenta, asociado a varios factores como la hipertensión, los embarazos múltiples, polidramnios, con una alta mortalidad materna y perinatal. Esto principalmente debido a factores como, por ejemplo, el bajo nivel socioeconómico, la falta de conciencia de educación sanitaria, también desconocimiento de la atención prenatal, la falta de accesibilidad y deficiencias en los establecimientos de salud. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Tatiana Berrocal-Cogollo y en el día de hoy les voy a exponer el artículo que tiene por nombre Hemorragias en la segunda mitad del embarazo. Bueno, este artículo presenta un análisis de la relación entre el diagnóstico de placenta previa durante el segundo trimestre del embarazo en mujeres multíparas y la probabilidad de persistencia de esta condición hasta el momento del parto. A través de un estudio detallado se examinan los factores de riesgo específicos asociados con la persistencia de la placenta previa, incluyendo la edad materna avanzada, historial de embarazos previos de menos de 20 semanas de gestación y la concepción mediante fertilización in vitro. Además, se evaluaron los resultados obstétricos de las mujeres afectadas, destacando las diferencias en términos de complicaciones durante el parto y la salud materno-fetal, entre aquellas con placenta previa persistente y aquellas con resolución de la misma. Siguiente. Bueno, el objetivo principal de este artículo es investigar la relación entre el diagnóstico de placenta previa durante el segundo trimestre del embarazo en mujeres multíparas y la probabilidad de que esta condición persista hasta el momento del parto. Siguiente, por favor. Bueno, el resultado, pues tenemos que la incidencia del desprendimiento prematuro de placenta, entre 2007 y 2008 osciló entre el 0,4% y el 0,64% de todos los partos. La mortalidad materna fue inferior al 1%, mientras que la mortalidad perinatal fue aproximadamente del 20 al 35%. Pues en el cuadro clínico incluye sangrado genital en 78% de los casos, acompañado de dolor uterino, hipertonia, pelicistolia en 20% y se observa hemorragia oculta con hematoma retroplacentario en algunos casos. Siguiente. Y pues en conclusión, el desprendimiento prematuro de placenta representa una complicación obstétrica significativa. A pesar de su baja incidencia, puede tener consecuencias graves como una mortalidad materna inferior al 1% y una mortalidad perinatal del 20% al 35%. Es esencial un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para mejorar los resultados tanto maternos como fetales, destacando la importancia de una atención médica adecuada en la segunda mitad del embarazo para prevenir complicaciones graves. Gracias. Bueno, continuando con nuestra presentación de artículo, mi nombre es Gabriel Manota Gómez y le tengo a presentarme el artículo que lleva por nombre Placenta previa total a creta complicada con ruptura prematura de membranas pretérmino, un reporte de caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de introducción, tenemos que el acretismo es la invasión anormal del trofoblasto al miometrio sin intervención de la decidua. En la mayoría de los casos, este se relaciona con alteraciones en la lámina de Nitabucci. La incidencia del acretismo se ha elevado a un país industrializado por la alta tasa de cesárea. Tenemos que en este artículo, a continuación, vamos a presentar un caso clínico en el cual se presenta una paciente con esta complicación, en la cual nos muestra la conducta a realizar en este tipo de pacientes y cómo evitar la mortalidad tanto neonatal como materna de este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, nuestra presentación de caso clínico, una paciente de 31 años de edad en el curso del segundo embarazo, con 30.2 semanas de gestación, acuda a nuestro servicio de emergencia por salida de líquido transvaginal. Aquí se confirmó la ruptura prematura de membrana por ese síntoma. Y también se confirma por cristalografía y determinación de macroglobulina alfa 1 placentaria, entidad reactiva. La valoración que dimos a esta paciente fue placenta previa total con lagunas placentarias de flujo turbulento, grosor miometral menos de 1 milímetro y pérdida de interfase diómetral. Después de comprobar el bienestar fetal, se inició el tratamiento conservador de la ruptura prematura de membranas pretérmino
y se decidió finalizar el embarazo a las 31 semanas de gestación. Debido a que se confirmó el inicio de trabajo de parto y actividad uterina normal y se efectuó cesárea con histerectomía por sospecha de secretismo sin complicaciones maternas. Siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta que esta incidencia de la placenta creta es de un 3% en pacientes con antecedentes de cesárea y 11 a 25% si además tiene placenta previa. Es decir, la tasa ha aumentado de acuerdo a que aumenta también el número de cesáreas y de placentas previas en estos pacientes. En nuestra paciente se estableció el diagnóstico prenatal a la semana 28 de embarazo. Esta placenta previa total con datos sugerentes de agretismo, además una ruptura de membrana a las 37 días de gestación. Hasta el momento, ningún ensayo pues, nos señala protocolos como tal de tratamiento recomendados en mujeres que como tal tienen las dos alteraciones, una placenta previa y como tal una ruptura prematura de membranas y una placenta creta. En la paciente, en este estudio pues se decidió finalizar el embarazo pues, por el inicio de ese trabajo de parto, comprobado por la actividad uterina regular. Con esta acción, pues se consiguió prolongar el embarazo 5 días y el recién nacido y su madre se vieron favorecidos y a consecuencia de esto, pues tuvimos que hacer una cesárea más la histerectomía. No hubo complicaciones maternas, entonces los resultados que tuvimos aquí fueron que tanto buenos como para el feto como para la madre. Siguiente. Entonces, como conclusión, vemos que el diagnóstico de placenta previa total con datos de agretismo concomitante con una ruptura prematura de membranas es una complicación poco común que vemos hoy en día. Esta lo que nos subraya es la importancia de la detección temprana, que lo vemos acá en este caso clínico con este artículo, y el manejo adecuado promoviendo el uso de la conducta expectante. Tenemos también que esta pues destaca la necesidad de los protocolos de tratamiento específicos para situaciones como la ruptura prematura de membranas en combinación con este agretismo y la intervención oportuna y la toma de decisiones basadas en el riesgo y optimizando los resultados para la madre y el neonato, promoviendo el tratamiento conservador y teniendo una buena vigilancia materno-fetal, y así evitando eventos adversos. Gracias. Buenas, mi nombre es Andrea Carolina Galeano y hoy les vengo a hablar sobre los factores de riesgo y resultados perinatales en placenta previa persistente en nulíparas. Siguiente. Bueno, como introducción tenemos que la placenta previa es una afección en que esta recubre el canal endocervical y se asocia pues a un mayor riesgo en hemorragias obstétricas y parto prematuro. La ecografía de rutina del segundo trimestre puede detectar la afección mucho antes de la aparición de los síntomas. Se ha estimado que la prevalencia de esta oscila en el 1% y el 5%. Las multíparas y los antecedentes por parto de cesárea son factores de riesgo conocidos para esta placenta previa persistente. Siguiente. Tenemos como objetivo identificar los factores de riesgo de la placenta previa persistente en la población nulípara y evaluar los diferentes resultados entre la placenta previa persistente y la resuelta. Como objetivo secundario fue determinar las diferencias entre los resultados materno-neonatales entre aquellas con placenta previa persistente y aquellas con placenta previa resuelta. Siguiente. Bueno, se hizo un estudio con 10.000 nulíparas sin embarazo previo de más de 20 semanas de gestación. Con embarazos únicos se les recopilaron estos datos demográficos y clínicos en forma prospectiva durante todo el embarazo. Se reclutaron en 8 centros y 16 subsitios de Estados Unidos entre octubre de 2010 y septiembre de 2013. Siguiente. Bueno. En el resultado está que las participantes, el 171, es decir, el 1,7%, se les diagnosticó placenta previa en la ecografía del segundo trimestre. De estas, el 17% tenía una placenta previa persistente observada en el momento del parto, mientras que el 83% la había resuelto al momento del parto.
Las participantes con placenta previa persistente en el momento del parto tenían más posibilidades de ser mayores, tener antecedentes de menos de 20 semanas de gestación y antecedentes de haber utilizado tecnología de reproducción asistida. En particular, la fertilización in vitro. No hubo diferencias estadísticas significativas entre los grupos en términos de raza, etnia, seguro, índice de masa corporal, embarazo, consumo de tabaco o sustancias ilegales o presencia de comorbilidades. Los 3 factores de riesgo que presentaron la placenta previa fue la edad materna, el embarazo por fertilización in vitro y un embarazo previo menor a 20 semanas. Como se esperaba, pues las nulíparas con placenta previa persistente tuvieron tasa de complicaciones del embarazo en comparación a aquellas con placenta previa resuelta, incluida la edad gestacional temprana en el momento del parto, un bajo peso al nacer y mayor frecuencia de hospitalizaciones antes del parto. Siguiente. Bueno, como conclusión tenemos que las nulíparas con un hallazgo de placenta previa en ecografía del segundo trimestre tienen más posibilidad de persistencia de placenta previa en el parto con las características de edad avanzada, embarazo previo de menos de 20 semanas, fertilización in vitro. Aquellas con esta placenta previa pues tuvieron resultados obstétricos mayores en aquellas con placenta previa resuelta. Esta información es muy útil para asesorar a las pacientes nulíparas recién diagnosticadas con placenta previa para ver sus posibilidades al momento del parto. Siguiente. Bueno, como conclusión de estos artículos tenemos que el sangrado producido en la segunda mitad del embarazo es causante importante de morbilidad e incluso mortalidad perinatal y materna. Compromete del 9 al 15% de todas las gestantes. Se tiene que tener en cuenta que estas hemorragias en la segunda mitad del embarazo están asociadas a parto pretérmino, causa morbimortalidad perinatal y además esto se puede asociar a un sufrimiento fetal agudo y óbito fetal. Por otro lado, el desprendimiento prematuro de placenta como la placenta previa puede ser causante de un sangrado materno importante. Incluso muchos ginecobstetras a veces toman decisiones radicales de histerectomía pese a los esfuerzos porque todavía nos encontramos con muchísimas muertes maternas. Muchísimas gracias.